Muy bien. Y entonces, pues si les parece bien, vamos a empezar. En esta ocasión vamos a platicarles sobre algunos mecanismos con los que nos invita a trabajar y dar seguimiento la CEDAW y la plataforma de Beijing. Ya los hemos visto y nombrado en algunas de las sesiones pasadas, pero nos parece importante que las conozcan porque, como les hemos platicado en otras sesiones, y cualquier tipo de actividad que ustedes hagan, nos gustaría invitarles a que las piensen como, ¿qué tal si algún día o de manera voluntaria ustedes pueden crear estos tipos de informes o respuestas a cómo vamos en temas de igualdad de género desde estos marcos internacionales? Sí, puedes, por favor, darle a la que sigue, por favor, Itzel. Gracias. Entonces, en esta sesión queremos platicarles específicamente sobre qué es y cómo podemos hacer uso de específicamente una cosita que se llama protocolo facultativo de la CEDAW, ahí me lo cambió al inglés, y sobre las revisiones de Beijing y su impacto en México. Si recuerdan, estuvimos viendo que se hacen cada 5 años. Entonces, este año cumplimos la revisión del año 30, desde la creación de esta plataforma y declaración de Beijing. ¿Y qué significa esto para el trabajo que realizan como personas servidoras públicas? Y ya hacia el final, muy rápidamente, platicarles qué significan estos informes. Si bien nuestro país tiene una obligación de responder a preguntas que se les hacen desde estos instrumentos internacionales, eso no limita a que ustedes, si de alguna manera, y también aquellas compañeras y compañeros que tienen que hacer algunos informes en temas de igualdad de género, puedan, lo que queremos es que conozcan cómo se hacen estos informes locales y puedan tal vez de esa estructura inspirarse para hacer lo que ya están haciendo o añadirle a lo que ustedes ya hacen. Aquí estoy respondiendo a un objetivo de la plataforma de Beijing. Acá estoy beneficiando a una población que estaba en un artículo de la CEDAW. Eso es lo que quisiéramos invitarles a que así lo piensen cuando vayan a producir cualquier tipo de información, documento, reporte. En realidad y ahí es cuando decimos, por eso no hay ninguna acción chiquita. De seguro podrían encontrar que en cada renglón de los que van platicando de qué acciones hicieron en el año o en cierto periodo se relacionan a estos instrumentos, y eso es lo que nos encantaría que se pueda hacer ese clic. Alguien nos dice que no ven la presentación. ¿Es esto correcto o sí la ven? Sí se ve perfecto, Pablo. Sí, muy bien. Bueno, a lo mejor será que luego pasa que le damos clic a alguno de nuestras pantallitas de persona y no se ve a lo mejor el del PowerPoint, pero si es así, a lo mejor saliéndote y volviendo a entrar puede solucionarse. Y por favor, a la que sigue. Como les estábamos diciendo, no olviden entrar al link de asistencia. Se los estoy mandando una vez más por aquí. Y recordarles que si esta es su primera sesión, recuerden que tenemos una página en donde pueden consultar todos los contenidos. Si han faltado alguna sesión, ahí encontrarán acceso a unas carpetas en la que hay una carpeta que trae 1, materiales extra, 2, una memoria de la sesión y 3, una tarea, por así decirlo, pero para recuperar asistencia. Solamente si no asististe a esa sesión, enviando esa tarea que tiene que ver como con el video o alguno de los temas con los que estuvimos platicando, nos hagas una reflexión por medio de Word muy sencilla y con eso podemos tener esa flexibilidad de que esa asistencia pueda ser cubierta. Y obviamente también ahí van a encontrar los videos de cada sesión, si después quieren regresar o revisar alguno de los temas que vimos. También para eso les creamos esta página.
Y ahora, durante la sesión pasada estuvimos platicando un poco sobre los presupuestos con perspectiva de género. Muchas y muchos de ustedes ya lo estaban apuntando, que el otro tema que quedó pendiente para que pudiéramos platicar era la importancia de contar con diagnósticos que tuvieran en cuenta o que estuvieran elaborados desde la perspectiva de género para poder tomar esas decisiones, ya sea antes o cuando estamos pensando cómo justificar los movimientos de esas partidas presupuestarias o planear sobre qué necesidades vamos a querer atender. Esto es algo que muchas y muchos de ustedes de seguro ya hacen. Como les decíamos la vez pasada, si ustedes tienen ya diagnósticos o reportes que estén hechos con desde estos marcos, nos encantaría conocerlos. Si tienen oportunidad, mándenos los links, péguenlos. Este es el momento ahorita en el chat. Si tienen, justamente que sean públicos, que por favor, este es el momento, compártanoslos. Si ustedes han hecho unos diagnósticos comunitarios o diagnósticos locales con perspectiva de género, sería muy interesante conocerlos y compartirlos en este momento. Les invitamos a que esto suceda. Y los elementos clave que sabemos que deben de llevar todos estos diagnósticos es que los datos estén desagregados por sexo, que haya un análisis cuantitativo y cualitativo, que los datos también cuenten una historia, no solamente colocar números duros, sino que puedan dar un contexto de cómo está nuestra comunidad o nuestro municipio. También es importante que haya alguna participación comunitaria, si recuerdan. No es nada más porque viene en algún manual de metodologías. Recuerden que hemos visto en la plataforma de Beijing específicamente, y también se nombra en la CEDAW, que es muy importante consultar con las personas sobre lo que se va a realizar con ellas. Entonces, en la manera de lo posible, busquen la forma en que estos diagnósticos incluyan testimonios, voces, casos paradigmáticos o casos clave para que no solo estemos informando por medio de datos, sino que vaya acompañado de consultas, encuestas, grupos focales. Ustedes bien saben cuáles son los instrumentos que tenemos a la mano y que puedan dar voz también a que las personas fueron consultadas, ya sea antes o después o durante que estamos haciendo ese diagnóstico. Y, por supuesto, lo hemos platicado muchas veces, que haya un enfoque de interseccionalidad. Esto es decir, que no digamos que le pasa lo mismo a todas las mujeres dentro de una misma, ni siquiera un mismo municipio, ni una misma colonia, ni siquiera dentro de una misma familia, ¿no? Sucede lo mismo para todas y para todos. Y si puedes darle a la que sigue, por favor. Por ejemplo, justo para trabajar en el estado de Puebla, Nuevo León, Puebla, Monterrey y Oaxaca, desde el proyecto de Comunidades Igualdad, elaboramos unos diagnósticos participativos. Y fue justo con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Puebla, quienes nos hicieron también esta observación y participaron en la elaboración de ciertas preguntas específicas para hablar y diagnosticar qué estaba pasando también con hombres y cómo podíamos aportar desde también este diagnóstico a conocer algo sobre el estado de las situaciones de género o problemáticas de género desde la perspectiva de hombres en la comunidad. Entonces, les podríamos decir que nos gustará mucho después poderles hacer llegar también esta información. Y si alguno de ustedes hasta también le interesara, escríbanos. Si quieren conocer el instrumento con el que hicimos el diagnóstico, podemos compartírselos también. Si ustedes quisieran replicar o adaptar esas preguntas, qué mejor, escríbanos y con mucho gusto también se los podemos compartir y nos encantaría saber si lo aplicaron y qué resultados tuvieron, por supuesto, también. Y, por ejemplo, aquí les ponemos algunas ideas sobre cuáles son normalmente los objetivos con los cuales hacemos estas diagnósticos locales con tema de perspectiva de género. Es para
identificar, por supuesto, brechas de género. Ese concepto que escuchamos mucho, pero en realidad es uno de los grandes resultados que vamos a obtener al hacer diagnósticos con perspectiva de género. ¿Qué queremos detectar? En donde hay brechas, en donde hay desigualdades, en donde están pasando cosas de manera no tan adecuada para alcanzar la igualdad de género. Algunos ejemplos, por ejemplo, en salud, queremos saber cuál es el acceso a servicios específicos para mujeres, en dónde está sucediendo, números, testimonios, qué está pasando en cierta comunidad, se han cerrado, se han abierto clínicas, a veces están concentradas los servicios especializados para mujeres en solo ciertos municipios o en ciertas regiones, y eso evita que el servicio pues sea el adecuado para ciertas poblaciones que quedan más alejadas. Sobre la cobertura de salud, desagregarla por sexo, género, edad, si son comunidades que pertenecen a alguna comunidad o población indígena, también saberlo, y saber números sobre la atención diferenciada por género. Yasira, ¿quieres comentarnos algo? ¿Has levantado la mano? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy del municipio de Ixtepec, Puebla, y sí me interesaría saber cuál es el método que han llevado para llegar a estas encuestas, ya que me siento muy identificada. En mi municipio, la verdad, sí hace falta atención médica. Contamos nada más con 4 consultorios, los cuales nos han dado la noticia que se va a cerrar uno. Nada más nos quedamos con 3 consultorios, hacen falta muchos medicamentos y hace falta igual varios servicios que la gente, la mayoría aquí en mi comunidad es de escasos recursos y hablantes de una lengua materna, que es la lengua totonacú. Y sí me interesa esto sobre este tema, sobre todo para poder apoyar a las mujeres de mi comunidad, ya que nada más vienen campañas de salud, pero ¿cómo le diré? No son muy seguidas y sobre todo influye mucho igual las costumbres para, por ejemplo, detectar el cáncer de mama, cáncer cervicouterino y todo eso. Entonces sí me interesa, no sé si habría una posibilidad de que me mandaran el material a mi correo. Sí, Yasira, y como les decimos, miren, si quieren ya de una vez lo podríamos, les podemos compartir la batería de preguntas, como la aplicamos, va a ser en PDF, como se las podemos subir al material extra. Por supuesto, el informe ejecutivo sobre el estado de Puebla, en algunos municipios que trabajamos, no son todos, pero ustedes, por favor, escríbanos si quisieran aplicar esa misma encuesta en sus comunidades para hacer reportes, escríbanos para que podamos hacer alguna vinculación un poco más adecuada y llevar esto a otro paso. Además, pueden utilizar es algo, hasta el planecito inicial les puede servir para hacer su reflexión final. Entonces, su trabajo final, si justo ya tienes algunos datos, así como nos los acaba de platicar Yasira, eso hagan de cuenta que es el 50% de su reflexión final, ¿no? Sí, Platíquenos qué problemas están viendo, con qué área de la CEDAW y plataforma de Beijing las áreas críticas se relacionan. Veamos, ¿hay dinero, no hay dinero? ¿Dónde está el dinero? Y cómo qué programas hay para atender eso. Si no está, no hay problema, pero que sea un primer pasito para que nos ayude a tomar decisiones sobre cómo actuar ante estos panoramas. Eso es lo que queremos que también tengan a la mano y que utilicen este lenguaje para hacer esa evaluación de necesidades. Entonces, Yasira, lo ponemos en PDF, pero por favor, respóndenos al correo que vas a recibir. ¿Sí has recibido los que te hemos enviado sobre sí, las sesiones? Sí, he recibido. De hecho, mi trabajo final, bueno, mi evaluación final se va a basar en la plataforma, bueno, en las esferas de Beijing, y escogí el tema de violencia contra la mujer. Y por favor, sí, vamos a estar, ya les enviamos la encuesta sobre qué tema eligieron, pero por favor, si ustedes ya tienen algo también mucho más claro, nos vamos a ir comunicando con ustedes por correo
para ir creando la reflexión final. Y como les decíamos, ojalá que si ya tienen algo muy práctico, más allá del ejercicio final, que puede ser entre ficticio como algo práctico, podamos hacerles esas sugerencias o acompañamiento para que llegue a una, lo que queremos es que sea esta información útil para ustedes. Y Sí. ya nos están volver a compartir que si les interesa la encuesta, por supuesto, les vamos a hacer llegar la información por medio de correo, pero de nuevo, les diría yo, si por favor quieren utilizarla, mándenos correíto. Nosotras encantadas de que se replique todo lo que estamos creando desde Comunidades Igualdad, solamente que platíquenos y nos interesaría saber qué resultados también tienen, ¿no? No queremos que sea la última vez que nos veamos. Si de aquí sale también un interés, podemos también enviarles por correo. Si están utilizando la encuesta, si la utilizaron, ponernos un periodo para que recopilen. Si tienen información, podemos ayudar a hacer unos saques de información y cruces de información muy rápidos para hacer estos diagnósticos que les estamos diciendo, que son tan útiles para tomar decisiones. Entonces, esto puede ser una muy buena excusa para una segunda parte y podernos volver a encontrar con información real y súper actualizada. Entonces, si les parece bien, también les vamos a enviar esta consulta de a ver cuántas personas se animan a utilizar esta encuesta, en cuánto nos podemos ver y que tengamos información para trabajar, estaría genial. Si les parece bien, nos encantaría, ¿no? ¿A qué correo nos escriben? Ahorita se los volvemos a pasar, pero recuerden que Verónica, perdón, Yaisira, que te vaya a cambiar el uso de la palabra para preguntarle a Verónica si no ha recibido mensajes de nuestra parte por correo electrónico. Si no los has recibido, te haremos llegar un mensaje, escríbenos tu correo para ver por qué no te ha llegado alguna información. Sí los he recibido, perdón. Sí los he recibido. Entonces a ese respóndenos. Perfecto, gracias. Ahí háganos también cualquier consulta, pero ahorita nosotras nos vamos a quedar con esta muy buena idea y tarea de, claro que les vamos a compartir las preguntas, pero vamos a hacernos un espaciecito de quienes estén interesados, interesadas, hacer esa listita para ver si le damos una segunda parte a este proceso con solo hacer diagnósticos locales y revisarlos con ustedes. Nos encantaría poder hacer esto como una segunda parte de este proceso de formación y acompañamiento. Justamente, qué gusto. Y así platíquenos cosas. Y en los otros puntos que les ponemos aquí en el PowerPoint son otros temas que decimos, son los que pueden tener ustedes en mente cuando pensamos en brechas de género en diferentes temáticas. Si se les van ocurriendo otros, pónganos en el chat. También ya nos compartieron nuevamente de Huehuetla otro diagnóstico a nivel municipal. Perfectísimo. Nos encanta que puedan compartirnos sus materiales. También en algún otro momento podemos hacer algún compendio de estas informaciones diagnósticas. Pueden salir cosas bastante interesantes. Ya me voy a ir por otro lado, pero no quiero, pero sí les vamos a hacer una propuesta, yo creo, bastante interesante para darle seguimiento a este interés que nos han mostrado ahorita. Y compártanos su material, también nos ayuda a hacerlo algo adecuado a lo que ustedes ya están trabajando. Y si quieres, por favor, darle a la que sigue, por favor, Itzel. Ahora bien, estuvimos hablando de los diagnósticos locales con perspectiva de género. Ahora, ¿cuál es la diferencia con hablar de diagnósticos comunitarios? Que, por favor, incluyamos la participación de las personas. También vamos a identificar brechas. Y también queremos no solo contar con números para las que nos permitieron tal vez hacer hipótesis de por dónde estaban las causas. Aquí sí, con el apoyo de la comunidad o de las personas,
justo poder ir ya dando resultado a cuáles son las causas o las raíces de las brechas o las desigualdades que estamos identificando. Ojo, también desde la antropología luego se dice, es diferente lo que, o desde la sociología luego se dice, es diferente lo que la gente a veces te dice que pasa a lo que hace. Entonces, por eso también es muy importante hacer diagnósticos comunitarios. La gente puede decir, no, sí, aquí todo el mundo vota, ¿no? Y las mujeres, todas se apuntan o muchas se han apuntado para ser regidoras, pero en la realidad, ¿qué está pasando? Entonces, eso es lo que hace un diagnóstico local con el diagnóstico comunitario, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos y qué está diciendo también la gente que sucede para poder hacer esa como fotografía completa de cómo sucede las situaciones en la comunidad y en la realidad. Si quieres, por favor, darle a la que sigue. Y aquí nada más les estamos mostrando como un esqueleto muy general de qué creemos que son los elementos clave de un diagnóstico con perspectiva de género. Ustedes por ahí platíquenos si ustedes han utilizado otros, algunos que les haya sido muy clave dentro de sus procesos, algunos que vean que innovaron también, que además de hacer diagnósticos en papel, mejor lo trasladaron a video, ¿no? Cómo traducir un diagnóstico de 140 páginas, me salió mejor intentar hacer un ejercicio de un video de 5 minutos de ese diagnóstico, ¿no? Es complejo, pero también se puede hacer. O hice infografías de ese tipo de diagnósticos. Los elementos clave que creemos que deben de llevar son siempre los datos desagregados por sexo, educación, ya saben, además de eso, llevar algunas otras variables. Si luego no saben o luego nos hacemos bolas de cómo debería preguntar esto, debo de preguntar sexo o cómo debo de preguntar género, cómo debo de preguntar si pertenece o se reconoce como parte o adscribe como una persona indígena. Si tienen alguna duda de a veces cómo preguntamos esto, nuestra sugerencia es, podemos acudir a las páginas del INEGI. Dentro de las páginas del INEGI hay siempre unas fichitas, les podemos pasar también una encuesta como las publican dentro del INEGI, por ejemplo, la ENDIRE o la ELCOS, la de cuidados, cómo preguntan sobre ciertos temas. Al final, esto también convendría porque estamos haciendo datos de manera estandarizada que se pueden comparar a nivel nacional. Y la forma en la que se pregunta y cómo formula sus indicadores y formas de preguntar el INEGI no es nada más porque se les ocurrió, ¿no? Así de, ahora vamos a decir esto, ¿no? También viene de productos, de modelos estandarizados, de cómo se deben de preguntar ciertas cosas para medir numéricamente ciertos fenómenos. Esto no significa que no puedan ponerse creativas, por supuesto, pero el beneficio de reconocer cómo lo hace la instituciones como la INEGI es que podríamos comparar muy fácilmente datos porque estamos utilizando, digamos, el mismo modelo de pregunta que está midiendo cierto tipo de cosas, ¿no? De la misma manera. También les insistimos en el análisis interseccional, considerar otras variables, por supuesto, e identificar grupos en situación de mayores vulnerabilidades. Además de que la interseccionalidad nos va a permitir analizar discriminaciones múltiples, ya que además de poder decir, no es lo mismo, ya lo hemos platicado, no es lo mismo lo que pasa con una mujer en una ubicación urbana como en una rural, una persona que tiene además alguna discapacidad o tiene algunos otros obstáculos para poder hacer uso de cierta información o ciertas rutas, va a ser más complejo o debe de ser adecuado
cómo hacemos que la política pública llegue de manera adecuada a ella o a ellos. Otras dimensiones que les pedimos considerar cuando hacemos diagnósticos con perspectiva de género es pensar en qué hacen de manera diferente por roles de género, hombres y mujeres, el acceso a los recursos, y esto también tenemos que preguntarlo de manera distinta. Dentro de nuestro, por ejemplo, en este diagnóstico que implementamos, había preguntas que a lo mejor para Monterrey o Nuevo León no eran tan adecuadas, como preguntarle si quién es dueño de la tierra o cómo heredas alguna propiedad. Teníamos que preguntarlo de manera distinta a cómo sucede en comunidades rurales o algunas otras zonas en donde es bastante problemático el que mujeres puedan heredar o tener un título de propiedad sobre alguna zona, algún terreno, alguna casa, alguna parcela. Y era justo pensar en cómo lo vamos a preguntar porque sabemos que hay realidades distintas. Y algunos otros temas que creemos que es importante es que estemos siempre buscando cómo llevar a cabo estas metodologías. Luego, estamos acostumbradas a que pueda ser por medio de una encuesta, pero también podemos hacerlo con consultas a grupos de mujeres, utilizar testimonios, experiencias directas, hacer mapeos comunitarios con enfoque de género o grupos focales diferenciados. Por ejemplo, también cuando hablamos de mapeos comunitarios, podemos también hacer cosas muy creativas y diferentes. En alguna ocasión, por ejemplo, necesitábamos hacer algún mapeo de centros y agentes de cuidado en algunas colonias y trabajamos mucho con mapas de la colonia y de la comunidad para pedirle a la gente en parques, cerca de mercados, que nos ayudaran a señalar dentro de ese mapa en dónde estaban los lugares donde podían acudir por apoyo para algún tema de cuidados. ¿Dónde vas si no lograste hacer de comer, pero es un comedor comunitario de bajo costo? ¿Dónde vas si necesitas apoyo en tema de cuidados para niñas y niños? ¿Existe o no existe en esta zona? Y eso era una forma también de generar un diagnóstico comunitario con perspectiva de género y diferenciar ahí, íbamos registrando de cada persona que nos iba poniendo fichitas en el mapa o marcas en el mapa, edad, sexo y algunos otros datos sociodemográficos para luego también hacer un cruce entre el mapa y los datos de las personas. Y como también, como les digo, creo que muchas de esta información ustedes las han elaborado. Si quieres, por favor, darle a la que sigue. Itzel, por favor. Estos son unos pasos que creemos que son como los básicos para elaborar diagnósticos comunitarios con perspectiva de género. Van a tener acceso, como ya lo saben, a toda esta información por medio de darle clic a los materiales extra y a las carpetas de cada sesión. No me detendré mucho en poderles platicar esta parte porque creo que está hecha de tal manera que si ustedes tienen alguna duda, solo sigan el hilo. Solamente me detendría en el punto 3 cuando les platicamos que justo este taller tiene ese objetivo de que cuando hagan estos diagnósticos o si ya los hicieron, saquen esos temas que les llamaron mucho la atención y crúcenlos, vincúlenlos con los marcos normativos que hemos visto por acá. ¿Con qué artículo de la CEDAW se relaciona o con qué parte de las esferas de preocupación de la plataforma de Beijing se relaciona? ¿Y por qué? Porque cuando ustedes tengan que hacer tal vez algún informe, compartir esta misma información o crear información cuando luego vienen fechas relativas a alguna de las problemáticas que ya encontraron en sus diagnósticos, es muy interesante y muy importante poder hacer ese vínculo porque ya no solo se convierte en detectamos esta brecha,
recuerden que tanto la CEDAW como la plataforma de Beijing ya nos da algunas pistas de cuáles pueden ser los pasos a seguir. Entonces, pongan a hablar esa información que tienen con los instrumentos que les presentamos para que reconozcan algunas acciones que de seguro ya las tienen andando, pero si hacen ese clic entre lo que dicen los datos y las posibilidades de acción, es lo que a nosotras nos encantaría que pudieran llegar a esa mezcla. Y sí, por favor, puedes darle a la que sigue. Y bueno, ahorita rápidamente nos gustaría hacer un ejercicio súper rapidísimo sobre presentarles un ejemplo de cómo está, digamos, una localidad, una comunidad en la que estamos recibiendo estos datos. Imagínense que a ustedes les llegan solamente estos datos. No tenemos ahorita acceso a testimonios ni a todavía hablar con las personas, ni tenemos un informe extenso sobre la situación y el contexto de la comunidad. Nos llegaron estos datos y nos dicen, necesito saber como qué temas ves por ahí que suenan como que hay unas brechas de género interesantes o importantes por atender en esta comunidad. Si quieres, dale a la que sigue, por favor. Digamos, por ejemplo, aquí les invito a que podamos ver la pantalla. Y si no ven la pantalla, les voy a leer los datos. Digamos que estamos en la comunidad de Los Altos. Hay una población total de 12,000 personas, aproximadamente unas 6,300 mujeres y 5,700 hombres. La población indígena de la comunidad es de un 30% y se sabe por datos oficiales que los hogares con jefatura de mujeres es un 38%. Los datos que tenemos acceso sobre este municipio y comunidad es que de analfabetismo vemos un 12% de mujeres y un 8% de hombres. Años promedio de escolaridad, las mujeres llegan a 7.8 y los hombres a 8.9. La deserción escolar hasta la secundaria es de un 18% en mujeres y un 12% en hombres. El acceso a Internet en casa de las mujeres es un 40% y de los hombres un 45%. Sobre la salud, personas sin acceso a servicios a salud, un 32% de mujeres y un 28% de hombres. Cobertura de atención prenatal. El 65% de las mujeres recibe atención prenatal. Prevalencia en enfermedades crónicas, 28% de mujeres contra un 22% de hombres. Atención preventiva en el último año, o sea, nada más, digamos, 2024, de mujeres un 45% y hombres un 30%, son quienes están acudiendo. Ahora, si puedes darle por favor a la que sigue, Itzel. Yo les estaría preguntando, me gustaría que vieran esta tablita en donde hay otros indicadores. Platíquenme, ¿cuáles brechas de género creen que son las más evidentes en esta comunidad, solo por los datos? ¿Cuáles les llaman la atención? ¿Ven alguna o algunas? ¿Son todas? Gloria. La participación en el mercado laboral. Sí, platícanos, por favor. ¿Qué datos estás viendo? ¿Por qué lo consideras una brecha de género? La participación en el mercado laboral la considero una brecha de género porque las mujeres solamente, el 38% de las mujeres tienen esta participación, mientras los hombres el 76%, y una gran desigualdad en comparación con algunos otros indicadores como el analfabetismo o el acceso a la salud. Pero esta sí es muy grande y la vemos repetida en casi todos nuestros ambientes. Exacto. Muchísimas gracias, Cristina. Y por acá en el chat nos están escribiendo algunas cosas, ya voy para allá. Abro fila de otras personas que han levantado la mano. Verónica. Sí, licenciada, por los datos que aquí podemos leer, vemos efectivamente la participación laboral en el mercado, pues es
muy abajo del 50% más o menos, sí, sí, el 50%. En la participación de mujeres casi no trabaja en labores formales, pero también me llama la atención el ingreso promedio mensual, que dice, Ujú. entonces la mujer no tiene un empoderamiento económico, no tiene propiedades, tienen más propiedades los hombres, el rango de mujeres está muy abajo. Y para variar, ellas tampoco tienen acceso o las mismas oportunidades al poder en la participación de asambleas comunitarias, cargos en comités locales y obviamente en participación de consulta pública. Toda esta tarea se le ha cargado más a los varones y la mujer está, pero súper abajo que los hombres en su participación ciudadana también. Entonces, bueno, pues de estos indicadores se Muchísimas podría partir a otros planteamientos. Ya entendí cómo se van a manejar las cifras para gracias. poder proponer un cambio y pues hacer aliados, ¿no? Sí, ya vi. Y además, y muchas gracias, Verónica, Gracias. sí, exactamente, pero además algunas de las, creo que por ahí alguien tiene, nos decían, algún micrófono abierto, pero además estamos ahorita haciendo el primero, la verdad es que primero a lo mejor a lo que tenemos acceso son a números, porque existen instituciones como ustedes que las han producido en algún momento, así sean de hace 5 años, 1 año, 2 años, 3 años, es algo en lo que tenemos acceso inmediato y podemos ver información como esta. Y de esa justo vamos a platicar como lo están haciendo ustedes. Oye, esto me llama la atención. ¿Seguirá pasando ahorita? Hay que volver a preguntarlo. ¿Hay algo más actual? Primera pregunta. Segunda sería, ¿por qué está pasando? ¿Qué preguntas le harían a ese dato para que podamos conocer qué está causando esa brecha? También imagínense y empiécenos a lanzar alguna pregunta. Por aquí tengo en la lista, no viene nombre, dirección de universidades e institutos. ¿Querían comentarnos algo? ¿Nos puedes decir tu nombre? Hola, buenas tardes, Rodrigo Pérez para servirles. Sí, bien, algo de lo que mencionaba maestra, bueno, y lo que comentaron las compañeras, ¿no? La desigualdad en cada una de estas estadísticas y muchas se ven precisamente por el rol de géneros, ¿no? En cuanto a los salarios, en cuanto a la deserción, al nivel educativo, pero el que sí me llamó muchísimo la atención fue el de los cargos en los comités locales, como decían las compañeras, la vida política, la toma de decisiones, lo que influye. Finalmente, si válgase la expresión, si los hombres deciden por las mujeres, ¿a dónde vamos a ir, no? Entonces, no se ve un equilibrio en la toma de decisiones con respecto a todo lo que tengan que ver, ¿no? La vida política es muy importante y yo creo que estos apartados que se gestaron dentro de las cámaras en cuanto a la equidad, a la paridad de género, en cuanto a los curules, yo creo que sí afecta mucho y beneficiaría el que también se pudiera tomar en cuenta esta parte de la participación ciudadana con respecto a la inclusión de las mujeres en estas decisiones, en la toma de decisiones en este tipo de puestos, puesto que finalmente, ¿quién abogaría mejor que alguien del mismo género, no? Creo que sería mi opinión y pues es lo que me llamó más la atención, aparte de lo que demás sabemos que obviamente es un clásico dentro de muchas comunidades, pero sí esto me llamó mucho la atención. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Y tengo en la lista a Verónica, o Verónica, ¿ya habías participado o quieres comentarnos algo más? Ya participé, maestra, sin embargo, Muy ya que bien. me abrió el micrófono, pues ciertamente tenemos aquí por estos datos que llegar a una paridad de género porque no estamos participando y ya vimos los indicadores, pero hay que ver el por qué lo genera y cómo erradicarlos. Gracias, maestra. Sí. Gracias, Verónica. Entonces paso la palabra a Dianis. Buenas tardes, licenciada Pan, y a Hola, todas y a hola. todos.
Pues sí, nuevamente causa molestia, ¿no? Esa situación que, bueno, ya hemos avanzado en la educación, en la salud, pero en economía y trabajo y participación ciudadana, pues todavía, como usted bien lo menciona, hay una brecha, ¿no? Importante. Esperemos que ahora que tenemos una presidenta mujer, reconozcan la capacidad que tenemos todas las mujeres para lograr ahora sí que pues nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos, ¿no? Eso es muy importante y no dudo que se hayan enfrentado a muchas situaciones porque siempre se deriva de que nos consideran en cierta manera inferiores, ¿no? Entonces, pues poco a poco ahí vamos manifestando la gran capacidad, la inteligencia, el afán de sobresalir y decir aquí estoy y lo puedo hacer hasta mucho mejor. Entonces sí es lo Muchas, que a mí me llama, bueno, sobre todo también el rasgo eso de la propiedad, ¿no? No, siempre los hombres son los que tienen alguna, pues algún bien, ¿no? Y las mujeres no, o sea, pasamos a ser como dependientes, ¿no? Pero afortunadamente creo que cada una de nosotros en sus respectivas trincheras estamos, pues haciéndonos, presentes. así es, Dianis. Muchísimas gracias por tu participación. Paso a Patricia. Hola, buenas tardes. Pues sí, bueno, de hecho, de alguna manera, lo que más se observa o lo que más me llamó la atención fue la participación ciudadana. De hecho, el trabajo que pretendo realizar, pues es precisamente en esa toma de decisiones que muchas veces, si bien se ha avanzado, desafortunadamente creo que a veces es solamente como el cubrir apariencias, porque sí hay más mujeres en cargos, más mujeres en algunos, bueno, participando en varios comités, en varias cuestiones políticas y todo. Sin embargo, aún sigue prevaleciendo el machismo en el sentido de la toma de decisiones, ¿no? Creo yo que esa parte no se ha logrado eliminar y desafortunadamente, pues a veces creo yo que también hasta la misma mujer influye en todo ello, ¿no? Decíamos por ahí cuando hablábamos de violencia, que sí luchamos contra la violencia, pero también a veces es una violencia entre mujeres. Y creo que esto también nos pega en lo que es la participación en el ámbito ciudadano, ¿no? Político y todo ello, porque ahí es donde se ven estas diferencias, repito, en la toma de decisiones, que sigue siendo más por los hombres que por nosotros. De acuerdo a estas estadísticas, también algo que me llama la atención, y bueno, creo que culturalmente en la cuestión salud, no solamente se ha avanzado, sino que se sigue prevaleciendo más el que la mujer se preocupe, el que la mujer vaya a atenderse, cuando el hombre pues a veces no. Y también esto es importante, ¿no? Que si bien es cierto el que tenga pues una salud estable, pues nos va, me refiero a que tenga una salud, perdón, física, el hombre, pues también esto va a conllevar a que haya menos violencia, porque muchas veces el hecho de que ellos no tengan tanto acceso por tiempos, no lo tomen tan importante por la cuestión cultural en cuanto a la forma en la que fueron educados, desafortunadamente también detona los casos de violencia en casa, ¿no? Se sienten mal y pues por el simple hecho de decir me siento bien y no me pasa nada, pues vienen gritos, vienen pleitos, vienen agresiones. Entonces creo que también es una parte que a lo mejor en estadísticas ahorita se vería bien en números, pero creo que tiene un trasfondo que analizarse, ¿no? Exacto, Bueno, Patricia. criterio, no sé, y pues bueno, así con algunos otros detalles más, ¿no? Pero estos son los que más me llamaron la atención. Creo también que en el caso de la propiedad que se ve algo muy, muy disparado desde un 65% a un 22% en el caso de mujeres, pues también aquí creo yo que el año pasado se habló mucho acerca del empoderamiento en la mujer, sobre todo en la cuestión financiera, ¿no? Y creo que se habló de ella, sin embargo, creo que se debe trabajar todavía mucho más. Ahorita en México yo lo veo, ¿no? Hemos estado teniendo el apoyo de las mujeres en cuanto a apoyos económicos, ¿no? Bueno, mujeres embarazadas, mujeres que a lo mejor pues tienen hijos y todo ello, pero ¿qué hacen realmente con el dinero, no?
sea, sí a lo mejor está fluyendo en ese sentido, hace rato que hablábamos de presupuestos, pero ¿qué sucede? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Realmente a dónde va? En sexenios anteriores igual se ha dado la prioridad a las mujeres, pero repito, se queda solamente en proyectos que no tienen un seguimiento, que no tienen una evaluación final, ¿no? Y creo yo que pues por eso tenemos también esto cuando hablamos de vivienda y de tierra, ¿no? Que ese dinero incluso pasa a manos de los hombres, quienes lo ocupan para otras cosas, menos realmente para salud, para educación, para bienestar familiar, ¿no? Digo, eso es lo que quisiera comentar. Muchas gracias y nuevamente buenas tardes a todos. Gracias, Patricia. Y justo, como bien dicen, el ejercicio que les ponemos ahorita es porque, como les comentábamos, creo que en muchas de las ocasiones trabajamos primero con la foto y la foto primero trae datos. A veces no trae datos ni por sexo ni por género. Ya también por aquí alguien nos decía, el análisis podría focalizarse mejor si hay edades, exacto. Estas son los elementos que también les poníamos en las diapositivas anteriores, que decíamos, ojalá que llegara a nuestras manos datos con todas esas intersecciones para poder hacer estas preguntas y estas hipótesis lo más completas posibles. Y voy a leer algunos de los comentarios que tienen por aquí, luego paso a dar otras 2 participaciones de las personas que están en línea para que podamos continuar. Y por aquí nos dice Amalia, deberíamos empezar a modificar un poco la idea de que nosotros o nosotras como mujeres solo tenemos el tacto, entre comillas, y que biológica y social solo deberíamos de servir o participar como amas de casa. Si las mujeres se empoderan en una forma en la que toda la sociedad se vería beneficiada, me imagino, ¿no? Y en ese sentido, Amalia, muchas gracias por tu comentario. Justo lo que les escucho cuando nos están compartiendo cómo ven los datos y ustedes ya crearon y lo relacionaron a lo que ustedes ven en donde están haciendo su trabajo o lo que ven que pasa en el cotidiano, es lo que significa contar con información para hacer estos diagnósticos locales. Ojo, cuando nos aventamos igual a hacer estos argumentos de por ejemplo, por ahí decían alguien, nos comentaban en las participaciones, también hacerle preguntas a estas aseveraciones es parte de hacer este diagnóstico. Nos decían, falta participación de las mujeres, exacto. ¿Cómo la vamos a fomentar? Exacto. ¿Qué acciones tenemos? Va. Pero el que haya más mujeres, imagínense que ese número de participación en asambleas comunitarias llega a un 50-50. Eso significaría que habría más temas relacionados a las mujeres en las agendas, ¿no? Hay que hacerles también preguntas a esos números que luego nos hablan de paridad. Por supuesto que es una gran meta y un gran ejercicio y un gran logro que lleguemos a esos 50-50, pero en lo sustantivo, recuerdan esos términos que hemos platicado, no solo el número, sino por dentro, ¿qué significa? Que si llegáramos a ese 50-50, significa que sí va a haber más temas en la agenda que tengan que ver con el atacar brechas de género. Y recuerden, no solo para mujeres, sino que se piense con perspectiva de género, significa para todas las personas y pensando en las diferencias y las intersecciones. Entonces, ¿está pasando eso aunque llegáramos a un 50-50? ¿Cómo lo preguntaríamos? ¿Cómo está, si no, participando ese 35% de mujeres contra el 65% de hombres? A lo mejor de ese 35, solo un 5 puede meter, o un 1 puede meter temas de brechas de género, ¿no? Dentro de las asambleas comunitarias, o tal vez nunca se ha metido un tema en las asambleas comunitarias, aunque haya una participación así de mujeres. Desde cómo le hacemos también el otro barrido a la información. O como también ya sabemos que las estadísticas nos han hablado de cómo existen estas tendencias, como nos platicaba Patricia, de el gasto dentro de las familias. Cuando llega el dinero a las familias, o la propiedad dentro de las familias, cómo se concentra en los hombres.
Entonces ahora es preguntar, ellos toman esas decisiones, ¿no? Y se reproduce ese sistema. ¿Y por qué? ¿No? También no quedarnos del lado de que también hay que preguntar a los hombres, ojalá que también tengamos, y si ustedes tienen esos insumos, es de, ¿y por qué pasa eso? ¿No? Podemos hacer las aseveraciones, pero recuerden, tenemos los datos, podemos tener las hipótesis, pero lo que también nos da mucha carnita a nuestros diagnósticos comunitarios es de, estos son lo que dice lo que están diciendo los hombres, ¿no? ¿Cuáles serían los testimonios clave que nos darían respuesta de y por qué sucede así, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar con la complejidad que significa trabajar el género. No es nada más personas diciendo, habrá quien sí diga, pues no, porque es mujer, ¿no? Pero habrá complejidades en esas respuestas que son las que queremos que ustedes también se animen a escarbar, ¿no? Dentro de los procesos de hacer estos diagnósticos. Y María, justo María nos pregunta, yo tengo una pregunta, he visto que se usa indistintamente en materia de estadística sobre población la clasificación por sexo o por género, ¿qué es lo adecuado? Esa es una pregunta que justo les invitamos a que revisemos cómo lo preguntan instituciones como el INEGI. La verdad es que como instituciones, hasta esa es un ejercicio muy interesante y muy importante que debemos de hacer dentro de nuestras instituciones. Vamos a decidir que se pregunte de manera binaria o lo más importante sería abrirla a poner no solo una visión binaria de sexo. Depende desde dónde estamos. Ay, perdón, creo que Adena tienes prendido tu micrófono. Depende de hasta dónde llevamos nuestro análisis. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque hay propuestas dentro de la teoría de género y el feminismo que dirían que tanto sexo como género son construcciones sociales. Entonces, no necesariamente tendríamos que estar preguntando, por supuesto, de manera binaria, ni sexo ni género. Y María Catalina ya nos está justo ya respondiendo que INEGI usa por sexo, sí. Pero sí es una pregunta muy importante e interesante, podemos mandarles igual, lo verán cómo lo preguntamos nosotras en el diagnóstico que les compartimos, pero así es. Exacto, Cristina, les ponemos otro porque no pensamos que el sexo sea binario. Entonces, pero es como si nos estuviéramos poniendo a platicar de desde dónde está también posicionada las instituciones o los organismos donde trabajamos y cuál es lo que hace también sentir a las personas visibilizadas. Hay gente que su sexo no lo considera como uno dentro de esos dos y lo que queremos permitir es que haya posibilidad de que se nombren como quieran ser nombradas. No nosotras asumir que solamente hay dos sexos y que tienes que caer en esos dos para nombrarte. Entonces puede ser también una discusión bastante amplia, pero es cierto que no es lo mismo. A veces se utiliza de la misma forma, decir sexo y género para preguntar, pero no es lo mismo. Pero sí, depende de hasta dónde queremos llevar esta discusión dentro de nuestras instituciones, puede ser lo más amplia y compleja posible y luego acabamos con listas muy largas, qué significa género en todas sus diversidades y poder poner sus opciones. Está bien si tienen la opción de hacer eso, perfecto, así como también en sexo. Y podemos también, apunto por aquí, que podamos enviarles algún tipo de instrumento en donde hemos visto hasta dónde exploran. Por ejemplo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajo con poblaciones y comunidades LGBTIQ+, quienes justo ponen mucha atención en estas dos preguntas y dan opciones muy variadas de cómo deberían de ser estas consultas. A lo que nosotras les invitamos es a que se abran a que no es binario solamente, ninguna de las dos, ¿no? Y que esas opciones con las que vayan a preguntar estén basadas en un lenguaje de derechos humanos. Eso sería la mejor recomendación. Decirles yo, ¿esta es la lista oficial? No. Eso sí, no podría decirles, y si no,
podemos ver la del INEGI, pero aún así hay que criticarla para que sea más extensa y pueda incluir a las más personas posibles. Esa también sería la mejor sugerencia que puedo darles. Y bueno, entonces creo que había unas personas con la mano levantada. Déjenme ver si todavía las tengo en la lista. Si no, podemos pasar a la que sigue, por favor. Creo que tengo por ahí a Telma. Telma, dale a la que sigue, por favor, Itzel. A la que sigue. Ah, bueno, no, sí, en la anterior. Sí, hola, hola. Telma, ¿querías comentarnos algo? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, fíjate que, hola a todas, fíjate que me parece en este análisis amplio bien interesante porque cómo hemos incluso en algún momento el hecho de hacer los análisis y hacerlas segregar determinados datos, en ocasiones corremos el riesgo de dejar de ver la totalidad, ¿no? Los contextos en los cuales estamos analizando cosas. Pero me ha gustado mucho ir escuchando a quienes han participado, obviamente la manera en que también estás retroalimentando esta lectura de las cifras, porque detrás de las cifras pues hay personas, ¿no? Hablar de puntos de diferencia, un solo punto de diferencia estadísticamente, hablando concreta muchas más personas, o sea, personas con rostros, con situaciones de vida, etcétera. Uno de los elementos que me parece importante también rescatar es el tema del analfabetismo, que en este sentido, pues todo lo demás converge, ¿no? De alguna u otra manera, de ahí está partiendo, es parte muy interesante, o sea, del origen, de la raíz, del cómo no tenemos incidencia política, no tenemos presencia ciudadana, etcétera, etcétera, porque también en algún momento la educación no solamente es la escolarizada, ¿no? Pero pues obviamente que la escuela pues es una institución que finalmente valida y permea todos estos modelos de género, en el cual, pues bueno, los ejemplos, los textos, los contenidos, el discurso del personal docente también, nos va moldeando y nos va validando pues lo que culturalmente vamos absorbiendo en cuanto a estereotipos, en cuanto a todas estas funciones que nos asignan dependiendo de nuestro sexo, ¿no? Como tal, de nuestro género también. Entonces, en esta parte me parece bien interesante cómo se confluyen todos los elementos y si vemos, por ejemplo, la parte de atención prenatal, una cosa así por allí, ¿no? En donde solamente se habla acerca de las mujeres, porque sí, efectivamente, los hombres no son incluidos en este proceso, puesto que se considera que solamente es un proceso, la gestación es solamente de la mujer y solamente como físicamente lo portamos, es nuestro, ¿no? Entonces los varones más o menos se involucran en el momento en el que nace. Pero si nosotros generáramos todo este proceso de la paternidad o el ejercicio del paternaje, el desarrollo y educación del paternaje, desde esos primeros momentos, pues como por supuesto el resultado sería otro en el momento en que nace el bebé, ¿no? Entonces en este sentido también tendríamos la posibilidad de tener un mayor acompañamiento de hombres en las labores de crianza y de cuidados. Entonces, no estaríamos hablando de cosas tan, de brechas tan amplias en ese sentido de las labores de la crianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las cosas que en algún momento obliga a que siempre regresemos a la conjunción de la información, ¿no? O sea, cómo todo se enlaza y cómo todo termina estando correlacionado. Y bueno, me parecía algo importante también de señalar y muchas gracias por todas las personas que han participado. Me ha gustado mucho lo que han expuesto. Muchas gracias a ti también. A ti, Telma. Y tengo por aquí a Aurora. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por todo este trabajo también que se está realizando, el juez de Trola y la ciudad. Es interesante el tema que yo considero importante, ya sobre la situación de la discriminación y la violencia de género. Creo que
todos los que estamos en este curso, que hoy creo que faltan como 120, porque he visto que los anteriores somos 172, 75. Sí, ¿verdad? Pero pues igual están como por sus niños y se vale, ¿no? Es Día del Niño, sí. Porque Sí, ay, totalmente, tienes toda la razón. Yo lo vengo diciendo tal día y mira, patiné. entonces, esto, pues es muy interesante. Creo que todos los actores que hemos estado participando en esto tienen una posición muy clara de que tenemos que apoyar de lo que se está viviendo. A mí las estadísticas me encantan, soy contadora, sin embargo, creo que hay que irnos a la acción, qué es lo que vamos a hacer. A veces se le deja todo esto a colectivos, a las ONG, que más se han representado en colectivos que lo están trabajando, y yo a veces siento que la acción. En la primera sesión recuerdo que la compañera Telma habló sobre la cuestión psicológica, la situación mental en la que se quedan las mujeres que son agredidas y no tienen la atención suficiente porque los recursos económicos del Estado no son suficientes, no se destinaron a donde tiene que hacerse. Tengo conocimiento, por ejemplo, que en el Batarn aquí en Puebla no hay medicamento para los pacientes. Y tanto hombres como mujeres empiezan a agredirse porque fundamentalmente son pacientes psicóticos y están en muy malas condiciones, igual que muchos otros. O el caso que referenció la compañera hace rato de la niña que fue violada por el primo. ¿Qué está pasando si ya está todo esto de información en la fiscalía? ¿Por qué tardan tanto en dar un dictamen y apresar a la persona que cometió el delito? Aún cuando es una menor de edad, saben que es, no estaba jugando a la trompa, ¿no? Entonces, creo que confío en las estadísticas, sé que son muy importantes y también sé que si ya las tenemos, hay que ir a la acción. Esa es mi participación, apoyar también lo que planteó la compañera Telma, en el sentido que ya mencioné, y agradecer a todos los que estamos aquí, insisto, por estar acá y por querer mejorar esta sociedad, este mundo en el que estamos, para hombres, mujeres, niñas y niños que también son violentados, ¿no? Solo eso quería decir. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias. Y justo todo lo que ustedes nos han platicado, la invitación es que podamos pensar cómo está esta tablita que les estamos proyectando ahorita en la pantalla. También va relacionado a la reflexión final. Habría dos cositas que antes de pasar de nuevo a la tablita me gustaría volverles a decir. Ya nos platicaron Telma sobre lo que le llamaba la atención de la atención prenatal y de nuevo, tienen toda la razón. Sí, atención prenatal porque personas con la posibilidad de gestar van a ser las que van a acceder a esos servicios. Pero eso no significa que todo lo que sucede antes del parto sea de un solo grupo. Entonces, justo, ¿cómo le hacemos preguntas a esa brecha de género para que se convierta en una acción muy, muy compleja, que nos pueda dar más carnita? Como les hemos dicho desde el principio, hacer cosas con género no significa nomás para mujeres, ¿no? Entonces, ese es justo un dato que está muy buenísimo y que se convierte en más cosas cuando queremos hacerle como una aproximación crítica a ese dato, ¿no? No nos quedamos, me encantó, no nos quedemos en que, ay, pues claro, nomás son mujeres, perfecto, ¿no? Justo le empezaron a hacer la pregunta a ese dato y es decir, ¿y cómo, no? Así debe de ser, así estará, nos da toda la información. ¿Qué más queremos saber de eso? ¿Cómo se cambia también ese número? Es cambiando la pregunta. Y también el truco de todo esta tablita que les poníamos muy breve, es que claro que de todo lo que veían ahí hay que hacerle preguntas. No había nada que estuviera así de, esa cifra está genial, ¿no? Esa no hay que hacerle nada. No, pues no. Y aunque estuviera 50-50, tendríamos que decir, ¿y cómo
de verdad por ahí está pasando con igualdad real, en la realidad está sucediendo así, o cómo está impactando la vida de las mujeres ese 50-50 o 60-40 que está a lo mejor beneficiando un poco más, un 10% más a mujeres que a hombres, ¿no? Es decir, entonces el truco es que de todas ellas tendría que haber también preguntas a las que les platicábamos. Estos diagnósticos comunitarios donde hay la participación de las mujeres o buscar testimonios, buscar qué sucede en la realidad, sería lo que le da también la posibilidad de que nuestros argumentos estén más complejos. Ahora, ya que tenemos todo eso, la idea sería hacer esta tablita. Primero es preguntarnos, ¿qué datos tenemos disponibles? A veces no hay, o los que hay, como decimos, no están desagregados ni siquiera por hombres y mujeres, mucho menos por más posibilidades. Entonces, también eso lo pueden poner en su reflexión final, de yo quise hacer este tema y paso número 1, me encontré que datos ni hay o no están desagregados. Número 2, ¿cuál es la brecha de género que están identificando? En algunos datos, en algunos momentos ya en el chat ya las estaban nombrando, ¿no? Se observa gran brecha en las horas semanales de trabajo doméstico, se observa brecha de desigualdad en temas de acceso a la salud, participación en el mercado laboral, eso va ahí, ¿no? La brecha que están observando. Después nos vamos a las posibles causas. En muchos de los casos está perfecto porque sabemos que tienen mucho tiempo trabajando en estas temáticas, pero también luego está interesante ver ahí de nuevo qué dice algunos personas o grupos expertos sobre cuáles son las posibles causas de esa brecha en específico. Y no se preocupen, no es una tesis. Qué bueno que pudiéramos tener el tiempo para realizar un super examen exhaustivo de eso, pero a veces no tenemos tiempo. Por eso, de nuevo, volten a ver los instrumentos de la CEDAW y de la plataforma de Beijing, porque lo que quieren hacer es decirte, no tienes tiempo de revisar 400 libros, no te preocupes. Puede haber una recomendación general de esa brecha que encontraste. Y en esa recomendación general va a haber un tema de las posibles causas de esa brecha de desigualdad que ya encontraste. Y va a coincidir o a lo mejor ampliar lo que tú ya estabas diciendo. Y eso va en ese otro cuadrito. Y también nos ayuda a responder la que sigue. ¿Cuál es el impacto en la vida de las mujeres? Como ya estaban ustedes por ahí diciendo, si tienes más tiempo cuidando, pues por supuesto que vas a tener menos tiempo para trabajar, por supuesto que eso es lo que va en ese otro cuadrito. Y otro ejercicio es que también podamos relacionarlo a la esfera de Beijing de las áreas de preocupación, recuerden que son 12, o un artículo de la CEDAW. Acción propuesta. Puede que ya haya políticas públicas que estén actuando en torno a esa brecha que ustedes detectaron, o tal vez no, y ustedes pueden ahí echar una idea de creo que estaría muy bien como construir un programa, un proceso, más información de este tipo para este grupo de esta manera. Actores, ¿quiénes están involucrados o quiénes creen que deberían de estar involucrados, involucradas en esa acción? Presupuesto, si ya hay una actividad que está definida para esa acción, investigar su presupuesto. Si ustedes no saben cómo llegar a cómo se gasta en esas actividades, también pónganosla así en su reflexión final. Quise preguntar cómo estaba el presupuesto de esta política pública o programa y no lo encontré. También así escríbanoslo, ¿no? No tiene que ser un ideal, ¿no? Y también nos da tips para cómo hacer la siguiente parte de esta información que queremos hacerles llegar. Y el último, siempre debe de haber un indicador de seguimiento o de evaluación, o de resultado, de evaluación, de proceso. Es decir, que nos podamos, si se lleva a cabo esa actividad, esa acción propuesta, ¿qué nos va a decir? Que cambia la situación, ¿no? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿O con qué lo vamos a informar, a transmitir?
Aquí se pueden poner tan creativas como quieran. Sabemos que, como bien ya nos decía Aurora, los números son muy valiosos y son muy importantes, pero también si pueden acompañar esos indicadores con otros elementos, también está perfecto, porque hay que darle carnita a los datos. Y por aquí hay algunas participaciones. Si la mujer trabaja, el esposo la limita en ciertos gastos del hogar. Las limita a salir a visitas de sus familiares porque gasta el dinero que gana con sus familiares. Y nos pone Luna, Aida Luna, como podemos observar que la responsabilidad de tutores en las escuelas es mayormente de mujeres y los hombres están ausentes, y ver cómo en participación ciudadana ellos tienen más presencia y poder en toma de decisiones. Y justo estos argumentos, como ustedes nos los ponen, es cómo se traducirían y con qué los compararían para que se vea robusta su explicación como posible causa. Por eso de nuevo les decimos, váyanse a estos instrumentos, los artículos de la CEDAW o la plataforma de Beijing. Recuerden que es un plan de acción. Entonces, la plataforma de Beijing ahí va a traer las medidas propuestas a las que ustedes pueden adaptar justo con los argumentos que ustedes están dando, los juntan y les va a dar una muy buena argumentación de cómo es una posible causa o un impacto en la vida de las mujeres, la brecha que detectaron. Y si quieres darle, por favor, a la que sigue. ¿Sí? Ahorita rápidamente nomás nos gustaría que nos platicaran por ahí en el chat si su institución ha utilizado algunas recomendaciones del Comité de la CEDAW para diseñar políticas públicas o algún artículo, si recuerdan que por ahí lo han utilizado para alguna actividad o acción, pónganos sí, no sé, ahorita las vamos leyendo. Y por favor le puedes dar a la que sigue, Itzel, por favor. Y para ir avanzando en este tema, lo que queríamos platicarles también son los mecanismos de seguimiento con los que trabajan estos dos instrumentos. Uno es el protocolo facultativo de la CEDAW. ¿Qué es lo que va a hacer este instrumento? Digamos que van a ser como si fueran las reglas de operación de nuestra ley. La CEDAW va a tener un protocolo facultativo que es el que nos va a decir en muy poquitos artículos más o menos cómo funciona el comité de la CEDAW. Y casi todos los instrumentos internacionales tienen dos elementos clave. Uno es los procedimientos de comunicaciones individuales y otro, el procedimiento de investigación. La CEDAW lo tiene porque, si recuerdan, se le dieron esas facultades para poder investigar violaciones de derechos humanos relacionadas a los derechos de las mujeres. No todos los instrumentos tienen, este sí, pero casi todos van a tener el procedimiento de comunicaciones individuales. Por si por ahí ya le empezaron a picar a cómo se veía en esa tablita, recuerdan el de quiero acceder a todo lo que se haya publicado o todo lo que se emita relacionado a la CEDAW desde la plataforma esta como biblioteca gigante que existe de Naciones Unidas sobre este instrumento. Va a haber algunos documentos que dice comunicaciones. Y eso significa esto que están viendo en pantalla. No significa correo A persona B, ¿no? Y comunicaciones en el sistema de derecho internacional público significa lo que están viendo aquí ahorita. Que permite a mujeres o grupos de mujeres presenten denuncias directamente al comité de la CEDAW cuando consideren que sus derechos protegidos por la convención han sido violados. O también significa comunicación entre el Estado, que es parte de la convención, y la CEDAW, ¿no? Que literal sí es como se están hablando, pero es un procedimiento muy formal y como con ciertas reglas. Debe de seguir una cierta formalidad o un cierto proceso, ¿no? Y dentro del protocolo te dice cómo funciona. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Entonces, les estamos incluyendo por ahí un flujograma de más o menos cómo funciona la CEDAW a nivel como visual, de manera más o menos sencilla. Quisimos como darles este resumen. Y digamos que el proceso más o menos consta de 6 fases. ¿Cómo
cómo se trabaja, ¿no?, con la CEDAW, cómo funciona este aparato. De muchas formas, pero ahorita de manera muy simple nos gustaría platicárselas de esta manera. No crean que es nada más un documento y funciona así aislado y lo vemos y ya, ¿no? Hay un momento dentro de este proceso que se presentan informes. El Estado mexicano, por ejemplo, todos los estados que son parte, pero digamos, una fase 1 es el Estado mexicano presenta informes de manera periódica sobre la situación de los derechos de las mujeres en México, conforme a un artículo específico de la CEDAW. El artículo específico es el 18, en el que dice, todos los estados parte deben de presentar estos informes. Y en esos informes se detallan medidas legislativas, judiciales, administrativas, todas para cumplir con lo que dice la convención. Si encontraron por ahí un documento en la sesión 1 que estaba en inglés, ese es tal cual un cuestionario que respondió el Estado mexicano sobre la situación de las mujeres en el país. No lo pudimos traducir porque así fue como se presentó, pero si lo quisieran traducir, pues lo vamos a traducir como con Google Traductor para que lo tengan rápido, no confíen mucho en esa traducción, pero digamos que esa es una información que le dio el Estado mexicano de manera inmediata y adjunta a un informe más amplio que le pidió el Comité de la CEDAW para este informe. Después, el Comité de la CEDAW hace una evaluación de ese informe por un grupo de personas expertas. Si quieren saber quiénes son las personas que están ahorita siendo parte del Comité de la CEDAW, las pueden ver en la página de el mismo comité. Si googlean CEDAW, van a poder llegar a la página en donde luego por ahí dice quiénes forman parte del comité y ahí te pone hasta los CVs, fotos y todo. Entonces, esas personas expertas revisan esos informes y junto con, ¿alguna vez han escuchado hablar de los informes sombra? ¿No? Bueno, sí, por ahí nos dice alguien, María Catalina. María Catalina, ¿tienes oportunidad de abrir micrófono? ¿Nos quieres platicar qué sabes de los informes sombra? ¿No? Okay. Exacto, Berenice nos dice, el proceso se me hace familiar al que siguen los estados con alerta de violencia. Exacto, es que si ven justo todo se parece a todo, no viene nada de un hilo negro que alguien encontró. Todo lo que hacemos en temas de género estamos conectadas y conectados. Entonces, los informes sombra se les llama así a el proceso que hacen también las organizaciones de la sociedad civil para responder. A lo mejor el Estado mexicano dice, yo te estoy detallando las medidas legislativas, judiciales y administrativas que yo hice para cumplir con la convención. Y hay organizaciones de la sociedad civil quienes dicen, yo me imagino que vas a responder de esta manera. Yo quiero decirle a la CEDAW que además de eso, tal vez esto necesita mejora. O esto, la verdad, no fue un programa que yo pondría como que cumplió con las expectativas. Eso es el informe sombra. Uno que le da como información crítica a lo que está presentando el Estado, en el que va a decir, yo en la realidad lo que vi es que ese programa no cumplió con las metas que está informando. Esos normalmente son los informes sombra. O también en los que sí dicen, la verdad ahí sí se logró un avance significativo en eso. Pero como en todo, todas las avances que tenemos en temas de género siempre necesitan mejora. Entonces, no le teman a estos informes sombra ni los vean como una crítica a las acciones de gobierno, sino al contrario, también hay que fomentarlos porque es una manera en la que obtenemos información diagnóstica, información de contexto, información desagregada que a lo mejor no pudimos hacer y con la que vamos a nutrir las acciones que sigan. Y bueno, entonces, el Comité de la CEDAW recibe toda esa información y después existen unas observaciones finales que de nuevo hace el comité y recomendaciones específicas. Está chillando. Por ahí alguien tiene un microfonito abierto. Está llorando. Lo vamos a iniciar. Gracias. Y otra fase sería que se busca que instituciones públicas implementen las recomendaciones a través de reformas legislativas, políticas públicas
y medidas administrativas concretas. A veces ya a nosotros, a ustedes como funcionarios públicos, les llegan las instrucciones y nos explicó que todo eso fue producto de, a veces, estos análisis y estas solicitudes de estos comités de, oye, México, creo que necesitas mejorar estas actividades de esta forma. Y no se ve que viene desde allá, ¿no? Desde una recomendación que se hizo al Estado mexicano específicamente por un tema. Y después se hace un seguimiento a la implementación, se monitorea, se pide información para saber cómo se han implementado esas recomendaciones y se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Más o menos por ahí les pusimos cuánto más o menos se tarda en revisar o estos procesos en dar cabida. Y por eso les decimos que nos interesa mucho que ustedes también los conozcan, porque esto es un ejemplo visual de cómo un proceso llega a desencadenar una serie de actividades que pueden estar afectando la manera en la que hacemos planes, ¿no? También. Y a nosotras nos llegan solamente a lo mejor cierta cantidad de información, pero es producto no solo de esto, pero es una parte muy importante de cómo actuamos en temas de género dentro del país. Y si quieres, por favor, darle a la que sigue. Por favor. Gracias. Y pues justo, nomás queremos hacer el hincapié. ¿Cómo se relaciona entonces todo ese flujito que les presentamos a el trabajo que ustedes hacen? Por supuesto que tiene que ver con cuando están ustedes redactando alguna actividad o alguna acción. Ya sabemos que ustedes tienen marcos locales, estatales y municipales, tal vez que ya los que hacen referencia para realizar ciertas actividades, pero eso no elimina que ustedes también están abonando a estos marcos de referencia internacional para la formulación de actividades. Cualquiera que sea la actividad, si está abonando una de las áreas críticas y artículos de la CEDAW, pueden citarlo y también cubrir esa cantidad de fortalecer la información con la que ustedes están creando esa actividad o esa política pública. También es importante decir que ambos instrumentos hacen mucho hincapié en que se debe de mejorar la manera en la que se explica cómo estamos avanzando en temas de igualdad de género, ¿no? No es solamente decir llegamos a una igualdad de números, sino cómo se ve en la realidad. Siempre todo lo que estamos haciendo en el día a día, cómo lo vamos a construir y a comentar, a visibilizar, a compartir para que se vea que hay un avance, ¿no? Es también importante o interesante tener eso siempre en mente. También es importante decir que por ahí ya nos platicaba alguien que una de sus actividades o reflexión final va encaminada al tema de violencia de género. Entonces, hay muchos de estos, hay recomendaciones generales o hay documentos aparte que se han creado para trabajar temas de buenas prácticas que nos pueden dar algunos puntos esenciales que deben de haber cuando estamos hablando de cómo ofrecer atención adecuada a personas víctimas y sobrevivientes de discriminación y violencia de género. Y saber si con esos mínimos estamos cumpliendo o los esenciales estamos cumpliendo o no, y nombrarlos como que son parte de recomendaciones internacionales, no solamente de nuestros planes locales. Está muy bien hacerlo también, hablar con nuestros instrumentos locales. También justo les puede servir para ustedes mismas, ustedes mismos, crear planes de capacitación y sensibilización. Si ya sabemos que estos son las dos esferas de la plataforma de Beijing donde no se ha avanzado o no se ha avanzado tanto, se pueden crear anualmente, semestralmente, mensualmente sensibilizaciones en esos temas y construir actividades relacionadas a actuar en torno a esas 12 esferas. No son las únicas, lo sabemos, y dentro de ellas se van haciendo más específicas, pero les puede dar ideas para relacionarlas a estas necesidades. Y
por supuesto que también hay ideas para resolver algunas de las cuestiones que ya han compartido aquí, ¿no? ¿Por qué no hay información? ¿Por qué no hay una respuesta? Lo que nos encantaría es que dentro de entre más se metan a estos temas, pueden encontrar ideas de cómo construir las rutas más adecuadas para llegar a estas respuestas que necesitamos y de las que dependemos de muchos otros actores para que actúen de cierta forma, ¿no? Para llegar a un resultado adecuado y con perspectiva de género. ¿Le puedes dar, por favor, a la que sigue? A ver si quiere, sí, bueno, sí. Un ejemplo que queríamos ponerles sobre cómo un artículo relacionado al protocolo facultativo de la CEDAW y un marco de referencia hacen clic, era que, por ejemplo, en el artículo 2 del protocolo facultativo, habla de un tema en específico y les ponemos este ejemplo. El ejemplo que les ponemos es que una persona del Ministerio de Trabajo está desarrollando un programa de inserción laboral y utiliza el artículo 11 de la CEDAW sobre el empleo y las recomendaciones del Comité de la CEDAW derivadas de comunicaciones individuales entre, digamos, el Estado X y la CEDAW para establecer medidas que eliminen la discriminación en los procesos de contratación, incluyendo disposiciones sobre igualdad salarial y contra el acoso laboral. Ese es un ejemplo de cómo se podría utilizar en el tema específico de marco de referencia legal. Además de eso, por ejemplo, en el caso mexicano, ustedes añadirían la ley de igualdad de género, la ley de acceso a una vida libre de violencia, la ley federal, la ley estatal, si hay municipal, ¿no? Ese es como a lo que quisiéramos que ustedes pudieran llegar, ¿no? Y si alguna vez quieren hacerlo, tienen duda, escríbanos un correo y podemos ayudarles a llegar a ese tal vez instrumento específico que andan buscando. Pero lo mejor sería que ustedes se echen el clavado para intentar buscarlo. Si no lo encuentran o no se recuerdan en qué página, escríbanos y podemos hacer esa búsqueda y escarbar juntas y juntos, ¿no? Y bueno, ahí hay otros ejemplos, no los voy a leer todos, así que por favor darle a la que sigue. Dos más, que sigue. Pues nuevamente intentar animarles a que se ve como mucha información la que hemos visto hasta ahora, pero de nueva cuenta creemos que es muy interesante y muy importante porque si recuerdan el flujograma, en algún momento si se detona, no solo por la presentación de un informe, sino si ese flujograma se ve detonado o en el que ha participado también, se recuerdan que había dos como áreas que va a atender este protocolo facultativo. Una es la de las comunicaciones y la otra era de casos. Si se detona ese proceso por un caso, hay unos casos en específico que han impactado en cómo vemos y trabajamos en tema de género en el país. Uno de ellos es este caso que les ponemos aquí en la pantalla, el caso Pilar Argüello, que tiene como identificador el título que les ponemos ahí en la pantalla. ¿Y cuál fue el impacto en la función pública? A partir de esa comunicación, que fue un caso de violación de derechos humanos a una mujer, se requirió a México reformar protocolos sanitarios y obligar a personas funcionarias del sistema de salud a garantizar el acceso a servicios reproductivos sin discriminación. ¿Qué estaba pasando ahí? De manera así como súper resumida, los hechos de ese caso era que Argüello tenía una condición médica de alto riesgo, creo que era diabetes e hipertensión, y solicitó acceso a servicios de anticoncepción definitiva en varias instituciones de salud pública, porque de embarazarse presentaría un grave riesgo para su vida. Y en la mayoría o en todos los sistemas de salud pública a los que acudió, se lo negaron diciendo que era demasiado joven, que luego sí se iba a querer embarazar, que para qué, que necesitaba el consentimiento de su pareja, que no podía tomar esa decisión ella sola, que primero tuviera hijos y luego ya se le hacía el procedimiento,
que los médicos se negaban y le decían te vas a arrepentir después, y entonces se formuló esto como un caso de discriminación y violación a derechos humanos. En específico, creo que al artículo 12 de la CEDAW, acceso a servicios de salud sin discriminación, y al 16, que tiene que ver con decidir libremente sobre la reproducción. Y hay una recomendación general relacionada, que creo que es la 24, sobre mujer y salud. Entonces, la CEDAW dice, esto tiene que ver con los temas que yo observo en el país y hago una recomendación o una decisión sobre cómo actuó México y cómo podría mejorar y evitar que estos casos sucedan. Justo impacta en cómo debe después de ese caso de violación de derechos humanos, construirse una ruta de atención que no discrimine a personas que, siendo jóvenes y sin hijos, quieran recibir información y tomar esa decisión. No nomás decirles, no, porque tu esposo se va a enojar contigo, ¿no? Aida, ¿quieres comentarnos algo? Bueno, Aida, ¿nos levantaste la mano? Bueno. No, todo bien, disculpa, error de dedo. Estamos pendientes. No te preocupes. Sí, gracias. No te preocupes. Y bueno, ¿qué beneficios también les podemos como compartir que tiene el poder pensar desde los instrumentos internacionales las actividades o seguirle la ruta, que se puedan animar a seguir investigando o consumiendo este tipo de información? Es que podría, por un lado, darnos criterios claros para tomar decisiones. Eso no significa que sea más fácil tomar las decisiones, son complejas, pero podríamos tener insumos muy precisos para poder decir, esto ya, violaciones de derechos humanos que han pasado así en otros países o en nuestro país, se ha resuelto de esta forma, por eso deberíamos actuar así, ¿no? Y no volverle a decir a una mujer que no puede porque está muy joven y luego si quiere tener hijos, la va a regañar su esposo, ¿no? Y también puede ayudar a la prevención, a señalamientos en que ocurran personas servidoras públicas en no haber actuado, en ser omisas a actuar conforme a la protección de los derechos humanos y derechos de las mujeres. Y por supuesto, también ofrece estándares y protocolos que ojalá les puedan facilitar su labor en el día a día, como decíamos, son medidas, son rutas de acciones. ¿Y alguien levantó la mano, Aurora? Sí, yo, Pam, gracias. Quiero decir que es muy importante que no solo decirle a las autoridades sanitarias o a los trabajadores de la salud que una persona puede decidir tener mejor hijo, sino además cada persona tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Cada persona, hombre o mujer, tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Casados o no casados, tenemos derecho a decidir si queremos ser padres o madres y tengamos una enfermedad o no la tengamos. Yo creo que eso es muy importante, también es un respeto a los derechos humanos. Ya esa cuestión, esa idea de que la mujer se hizo para procrear, si no es mujer, eso, pues se debe también de evolucionar a otra mentalidad, ¿no? Yo he luchado mucho por eso todo el tiempo, desde que tenía 21 años o antes. Mi pareja, el papá de mis hijas, me enseñó que yo tenía que decidir sobre mi cuerpo. Cuando decidí embarazarme, yo decidí embarazarme, ¿sí? Y tengo años inculcándole eso a mi hija y a mis alumnas y amigas, que todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Hay una edad de que tampoco nuestras madres nos tienen que decir, porque hay que ser padres y madres que venden a sus hijas, ¿sí? Se las ofrecen a otras personas por una vaca o por 500 pesos o por una que las apuestan
Entonces, ahí sí hay posibilidades de que otra persona, los padres, decidan sobre el cuerpo de una persona, fundamentalmente mujer. Entonces, mi propuesta aquí a la CEDAW es más amplia todavía, ¿no? Que las mujeres y los hombres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Claro, que no sea en juicio de nosotros, como pensar el contarse, el drogarse, algo que lastime a nuestro cuerpo. Y aún así, bueno, eso es un derecho, ¿no? Claro, pero bueno, sin embargo, la parte de planteas en este momento, creo que debiera ser así, ¿no? Y que la gente trabajadora de la área de la salud respete a la gente, porque no respetan. Los hombres con la gente de la tercera edad son muy sensibles, pero muy sensibles. Yo cada vez que veo estoy manchando en la dependencia de salud a la que asistimos varios trabajadores del Estado, me levanto y sí le digo que deben de respetar porque de la gente grande hemos aprendido las generaciones que vamos naciendo, ellos son nuestros maestros y debemos de respetarlos también muchísimo. Entonces, muchas gracias. Ay, perdón, Aurora. Creí que ya había sacado. Para que descanses un poco, porque sé que no pasa. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, Aurora. Y justo, bueno, ahí, y hasta si les interesa, hay algunos instrumentos que se está invitando ahorita al Estado mexicano. Ahí voy a conseguir el nombre y a ver si se los ponemos en los documentos, material extra. Ahorita se está platicando con el Estado mexicano para que pueda ratificar o firmar un instrumento que tiene que ver con los derechos de personas mayores. Entonces, se están creando, y no significa que porque se crean se van a cumplir, se puede hacer antes. La cosa es que esos instrumentos lo que quieren hacer es esto que les estamos platicando. Si no sabemos por dónde, que haya una hoja de ruta, un marco, y también poderles decir, a partir de lo que ahorita nos platicabas, Aurora, me vino también a la mente. Hay otro caso de, imagínense que a lo mejor ustedes lo tienen muy claro, ¿no? Cómo poder explicar o por qué pasa esto, pero cómo se lo explican al médico o al hospital que dice, no, yo estoy haciéndolo bien, yo se lo tengo que negar, es que esa muchacha no sabe que se está arruinando la vida, ni esa familia. Entonces, por eso es que les decimos, háganse mano, echen mano de esto, copien y peguen, y a veces es decir, es tu obligación. Eres persona servidora pública y tienes que acatar estas recomendaciones. Mira, aquí está la información, no es nomás porque a mí se me antojó, están los marcos legales nacionales e internacionales. Para que si te peleas, pues no es que no quieras, no porque no quieres no lo vas a hacer. Entonces, por eso también queremos darles estos instrumentos, porque a veces es complejo llevar estos cambios, ¿no? Y también es importante decir, cuando hablan de decidir sobre nuestro cuerpo, hay muchos igual casos o instrumentos bien interesantes en estos temas. Hay uno que a mí me llamó siempre mucho la atención, pero es del sistema que se resolvió en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Acá estamos hablando del Sistema de Naciones Unidas. Está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, es otro lado. Acuérdense que acá pueden subir violaciones de derechos humanos ante el Comité de la CEDAW. Este es otro, son diferentes, se pueden utilizar ambos. Pero en el sistema interamericano se resolvió uno, que ahí sí les interesa, y si no también se los podemos subir, es uno que se llama, creo que Artavia Murillo contra el Estado de Costa Rica, Artavia Murillo versus Costa Rica, y ese hablaba de qué haces si, cómo resuelves cuando una pareja que estaba casada decidió congelar óvulos fecundados, y tanto el hombre como la mujer tienen decisiones distintas sobre qué hacer sobre ese. Entonces, está bien interesante, es un caso bien buenísimo. Pero bueno,
ese no es el tema de hoy, pero si algún día quieren nos juntamos a platicarlo con muchísimo gusto. Y justo, ¿por qué nos sirve? Porque nos podría dar las sugerencias de cómo resolver cuando nos enfrentamos a esas decisiones tan complejas o forma de convencer a la gente qué significa proteger de la manera más amplia y con perspectiva de género a las personas. Y bueno, si quieres, por favor, darle a la que sigue, Itzel, 2 más, si quieres, por favor. Y ya por último, nos gustaría platicarles rápidamente de lo que significa estos informes que luego elabora el Estado mexicano, tanto para Beijing como para la CEDAW. Más o menos tienen estas estructuras, obviamente son documentos muy formales y que se crean a petición de las instituciones responsables, pero eso no evita que ustedes desde sus instituciones o hasta como un ejercicio, si quisieran hacer antes de planear, pudieran hacer este tipo de ejercicios de manera voluntaria. Puede tener esta estructura como mínima y tan máxima como ustedes quisieran. Si quieres darle a la que sigue, perdón que me vaya un poquito rápido en esto. Algunos elementos clave que recuerden. ¿Qué nos dicen ambos instrumentos? Necesitamos decir cómo hemos avanzado, ¿no? Y qué tanto hemos hecho. Y eso es algo que se va a preguntar mucho en la revisión de la plataforma de Beijing a finales de este año, como les habíamos platicado. Entonces, ustedes pueden empezar a platicar y hacer este tipo de ejercicios, convocar a otras compañeras o compañeros, si fuera de su interés, para generar este tipo de discusiones. No necesitamos que venga una instrucción, ojalá, bueno, a veces no tenemos el tiempo, pero no necesitamos que venga una instrucción tal vez desde arriba para que estos instrumentos puedan serles de ayuda. Son pasos para que ustedes tengan más o menos organizada la información y tener una ruta de acción basada en instrumentos internacionales de cómo actuar en los temas en los que debemos de poner atención cuando hablamos de cómo alcanzar la igualdad de género y combatir las brechas de desigualdad. Y aquí nomás les ponemos algunos errores que creemos que luego suceden cuando hacemos estos informes con perspectiva de género y que faltan indicadores cuantificables. A veces hay mucha más narrativa de datos, pero no hay mucha narrativa de cualitativa, cuantitativa y no hay de la que le da la carnita, como ya lo habíamos platicado. Es más fácil tener los datos tal vez porque los podemos acceder de manera abierta y es más difícil acceder a los que tienen que ver con testimonios o la experiencia de las personas. A veces no hay líneas base para poder como hacer ese recorrido de, ajá, ¿y cómo estábamos en participación política de las mujeres hace 50 años, ¿no? Ahorita veíamos los números como en ese ejercicio ficticio, pero ¿eso qué significa a lo largo de tal vez 5 años que vamos a hacer esa revisión, ¿no? Para la plataforma de Beijing. ¿Tenemos los datos de hace 5 años? No, o sí, o de dónde los podemos sacar. O de mucho antes, ¿no? También. Otros elementos que creemos que también es importante es hacer que estos instrumentos o estos informes hagan una vinculación con sus instrumentos de planeación u otros documentos que sean de interés e importancia para su municipio o estado. Cuando hablamos de género, de nuevo, no estamos hablando solo de cosas de mujeres. Se tiene que relacionar aquí les pusimos un informe de Chiapas porque creemos que había uno que ellas habían hecho de manera voluntaria, que estamos para ponérselos en sus materiales extra de cómo puede un estado hacer este tipo de informes de manera voluntaria. Y también se hacen este tipo de informes por ODS. Y en ese sentido también hay personas capacitadas dentro de PNUD México y programas específicos para ayudar a los estados a crear informes sobre el avance de ODS dentro de
sus planes de trabajo y periodos de gobierno. Ahí sí, ahí estamos hablando también de otro instrumento, otros instrumentos u otro tema internacional, ¿no? No significa que no estén todos juntos, pero hablamos de CEDAW, hablamos de Plataforma de Beijing, y los ODS también es otro lenguaje que complementa porque hay un ODS específico de igualdad de género, sobre el cual se pueden hacer este tipo de informes. Y si quieres, por favor, darle a la que sigue. Hicimos también una muy rápida esquema de cómo funciona la plataforma de Beijing, y para no hacerla también muy tardada ni muy pesada, lo único que quisiéramos que conocieran de la plataforma de Beijing. Recuerden que son dos cosas distintas. Hablamos de la CEDAW y más o menos cómo funciona. Ahora de la plataforma de Beijing, cómo es la manera en la que esta plataforma entra en acción. Es que hay personas específicas que van a tener la responsabilidad de poder tener este monitoreo de cómo va la plataforma, y le preguntan a los estados. Una fase inicial, digamos, si estuviera pasando a nivel municipal, es que hay actores específicos, como por ejemplo, a lo mejor pueden ser institutos municipales de las mujeres y las direcciones de planeación u otros entes que se proponen hacer un mapeo sobre las brechas de género en su municipio. Eso sería como poner a actuar la ruta de acción de la plataforma de Beijing. Así más o menos se vería. Un instituto municipal junto con planeación u otra área específica que vean que les va a apoyar, hacen ese mapeo de brechas de género en el municipio. Se hace un análisis estadístico con datos locales desagregados e interseccionales. Se realizan consultas ciudadanas. ¿Y qué tal si como resultado de esa fase 1 se detectan 3 áreas críticas prioritarias de la plataforma de acción de Beijing para su contexto municipal? Y de ahí pasamos a otra fase, una fase 2, en la que con los presidentes, presidentas municipales, regidores, regidoras, se haga un plan de acción. ¿Cómo vamos a llevar a cabo que estos objetivos estratégicos que ustedes van a identificar súper rápidamente de la plataforma de Beijing, que ya los tiene ahí, se acuerdan que los vimos, que ya nomás le dan para abajo en el documento y pueden ver ahí, objetivo específico es tal. Y eso significa crear acciones de este tipo. Y ustedes se las pueden presentar a los presidentes, presidentas municipales, a Cabildo, a quienes ustedes necesiten como contactar para construir una acción específica que tenga que ver con el plan municipal o un plan de desarrollo para ese lugar en específico. Y otra fase, que cómo funcionaría, cómo se ve la plataforma de Beijing en la realidad, sería que entonces ya nos dicen las autoridades, te compro que hay necesidad de hacer actividades en esas 3 áreas de especial atención o áreas críticas de la plataforma de Beijing, pero hay que ver cuánto dinero hay, ¿no? Entonces, para una fase 3, hay que sentarse o sentarnos, convocar a la tesorería municipal o a las direcciones específicas para ver cómo se asigna o etiqueta lo necesario para que haya acciones específicas o se mantengan o se mejoren el alcance del plan de acción que estuvimos proponiendo y creando a partir de la plataforma de Beijing y otros instrumentos que tienen que ver con género, ¿no? Con la perspectiva de género y alcanzar la igualdad de género. Y de ahí vamos a otra fase, la fase 4, que tendría que ver con que ojalá todas las áreas operativas de ese municipio supieran que existen estas acciones y que tienen que ver con instrumentos internacionales, pasar capacitación al personal que tiene que hacer ciertas acciones en específico con el enfoque de perspectiva de género y ejecutar los programas. Después otra fase que tendría que ver con, hay que diseñar un sistema municipal de indicadores de género, si ya lo tienen, perfectísimo, o realizar auditorías de género a programas y proyectos,
o coordinar sesiones de evaluación del cómo vamos, y se podría hasta mantener un tablero de control por área crítica o área de especial atención de la plataforma de Beijing, y ahí estar anotando cuántas acciones estuvieron haciendo sobre este tema y cómo se va midiendo. Y una última fase podría ser cómo se informa y mejora a nivel municipal, qué tanto hemos avanzado en esas áreas críticas que se detectaron. Esto más o menos es un mapeo muy, muy rápido de cómo nos encantaría que pudieran aplicar lo que están ofreciendo, lo que le estamos invitando a que pongan a la práctica de este curso, ¿no? Ese sería el ideal. ¿Toma tiempo? Sí, no toma las 5 sesiones que hicimos, no, pero si alguien está interesada o interesado, institutos municipales de las mujeres que sabemos que están por aquí conectados, otros institutos, escuelas que estén aquí asistentes y quieran participar en esta ruta de implementación, escríbanos, platíquenos por ahí en los correos que les enviamos para ver cómo poder hacer alguna de estas fases, o nos encantaría que nos platiquen si ya están haciendo algunas de estas, cómo les va, ¿no? Hacer esta como comunidad de práctica y de intercambio de información para fortalecernos en el proceso. Por aquí nos están platicando que si les podemos enviar la encuesta de salida, tienen razón, ya son las 6. Les estamos enviando la encuesta de salida y para que nos puedan poner sus dudas, comentarios, y solamente volverles a, si quieres darle a la última, por favor, Itzel. Aquí nomás lo que les estábamos por poner y van a encontrar en el PowerPoint, esa es la encuesta de salida. La de entrada la pusimos al inicio, pero fue más bien, encuesta de salida de la sesión. Si te refieres a ahí, hubo una encuesta de entrada al inicio de todas las sesiones para ver qué tanto conocíamos de cierto tema. Esa, si no la han hecho, se las vuelvo a pasar. Esa fue la de como nuestra línea base, justo de lo que estamos hablando. Si alguien no la ha hecho, esta se presentó en la primera sesión para saber qué tanto conocemos de algunos temas. La que les ponemos al inicio de cada sesión es la lista de asistencia. Muy bien, sí, perfecto. Ya se las copiamos. Y la encuesta de salida de cada sesión es solamente por si se quedaron con alguna duda, se nos acabó el tiempo, algo no les quedó claro. Y si no, también ahí váyanos poniendo en los comentarios si alguien tiene la intención de, si les llamó la atención esto que les platicamos de las fases, de cómo se vería en acción la plataforma de Beijing, si les interesaría construir un proceso alrededor de eso. Platíquenos también en algunos de los comentarios si les interesa esta idea que ya les estamos proponiendo sobre poder hacer una segunda parte con el tema específico de trabajar diagnósticos con la propuesta que tenemos como de cuestionario y, por supuesto, mejorarlo a partir de las necesidades que ustedes tengan. Si les interesa, pues, por supuesto, por ahí váyanos platicando. Dianis dice que... No te preocupes, Dianis, no te preocupes. Y Cristina, claro, y ponnos ahí en el comentario o escríbanos, por favor, por correo. La último tema con el que nada más no solamente se los nombro, no se los volvería a presentar, es que recuerden que hay una actividad final. Quisiéramos que nos desarrollar con ustedes algunas propuestas concretas de cómo se ven estos procesos en el día a día. No les queremos pedir un trabajo enorme, les enviamos una consulta sobre qué tema eligieron o qué tema les gustaría elegir. Si a alguien no le llegó ese correo en el que les consultábamos para ver si ya tienen equipo o quieren hacer equipo, y escríbanos su correo. Si ya contestó la encuesta de entrada al inicio, ¿no es necesario volverla a contestar? No, Alondra. Gracias. Sí, es nada más cuando fue la primera sesión, ¿no? Y más bien vamos a volverles a hacer la encuesta en la última sesión.
a ver si hubo un cambio en lo que nos respondieron al inicio y al final. Lo último que quisiéramos decirles es que vamos a enviarles el formato de cómo trabajar este trabajo final en esta semana. Sabemos que mañana es feriado para algunos de ustedes, como lo dice la Ley Federal del Trabajo. Sobre los lineamientos, sí, Saraí, los tenemos en esta presentación, la cual se las vamos a hacer llegar también. Los mandamos también en la presentación de la sesión pasada, pero también somos muy flexibles. Esto es una sugerencia de cómo puede ser la presentación de ese trabajo final. Les vamos a enviar el formato para que ustedes nada más vayan llenando. Puede ser individual o en equipos. Nada más díganos quiénes son las personas del equipo. Si conocen a compañeras o compañeros que ya no han podido asistir a las sesiones, anímense a hacer en equipo, si no este trabajo final. Vamos a volverles a contactar para darles algunas otras como alternativas para cubrir las sesiones. Lo que queremos es que porque seguro tuvieron que ausentarse por algún tema de trabajo o de cuidados, entonces queremos ser lo bastante flexibles para que pueda haber la mayor cantidad de personas que pueda acceder a la información, a los recursos y al trabajo final, que no se desanimen en hacer este último ejercicio, y que sería como lo que hemos platicado en esta sesión. Antes de irnos, les robo 2 minutitos más. Solamente quisiera decirles que ojalá puedan enviarnos algo antes de la siguiente sesión, hasta donde lleguen. Si son nada más, llegué a buscar los datos y no los encontré, no importa, envíenos algo, escríbanoslo por correo, si es que no lo tienen en el formato. Les vamos a enviar el correo con instrucciones más específicas. Queremos que nos empiecen a platicar qué están encontrando y qué no, hasta dónde lleguen. ¿Y por qué? Nos gustaría darles mucho la palabra en la siguiente sesión para que nos digan cómo están armando este último ejercicio. Nos gustaría que unas 3 o 4 personas nos digan, yo escogí este tema, lo estoy haciendo individual o en equipo, quise hacerlo por aquí o por acá, esto sí me está funcionando, esto no, tengo dudas de esto, tengo dudas del otro, y ahí nos damos un espacio más o menos de 1 hora para que otras personas vean cómo están haciendo ustedes el ejercicio, y ahí construyamos lo que falta, ¿no? O sea, no te preocupes, compartir. Y veremos un último tema, ¿no? Para que en esta sesión ya se vea, lo que queremos es ir haciendo un rumbo más como ya compacto del producto que queremos que se lleven al final. Y muchas gracias a quienes nos están escribiendo. Pásenos sus correos si es que no han recibido información. Y qué bueno escucharles quienes están haciendo un trabajo final en equipo. Y Liliana nos pregunta si podemos compartir la liga del Drive para compartirla. Muy bien. Sí, mira, les mando la página en donde se está subiendo la información de todas las sesiones. Y debajo de cada video hay un link que dice contenidos de la sesión. Espero que esto, Lilia, te pueda ayudar a llegar a la documentación. Pero el formato de la reflexión final apenas se los vamos a enviar. No se quiebren la cabeza, no es que sea algo imposible. Lo que queremos es que nos ayude a generar más charla entre nosotras y nosotros. Y ya lo último que les quisiera decir es que estamos esperando poder hacer un evento presencial. Después de la siguiente sesión les daremos mayor información tan pronto tengamos más forma de cómo va a ser y quienes aún van a tener aún una oportunidad, quienes no tengan el 80% todavía de sesiones completadas, también en la siguiente sesión les platicamos de 3 alternativas que les queremos anunciar para que puedan recuperar, pasar y conseguir esa constancia final. Y nuevamente les mandamos la página con las sesiones que se llama Revisar contenidos en la página. Ahí van a ver videos, denle para abajo, video, sesión, y va a haber uno que dice acceso a materiales.